Bienvenidos a la primera sesión de Los de Abajo, de Mariana Azuela. Y se podría decir que también la primera sesión del año de lectura, aunque ya leímos algunos cuentos de Italo Calvino, muy buenos, por cierto. Este, y bueno, para empezar, ya lo habíamos comentado en el grupo, pero rápidamente, abro diciendo que esta vez quisimos elegir un libro enfocado en un tema de relevancia actual y pues se nos hizo pertinente elegir el de la guerra, ¿no? Investigamos muchísimos libros y fue más difícil de lo que creíamos, encontrar uno así como que tuviera, que dijéramos ¿no? Pero ya después de una ardua revisión, elegimos Los de Abajo de Mariano Azuela, lo cual a mí en particular me gusta mucho porque ya hacía falta también leer un autor mexicano, o sea, un hombre, autor mexicano, este, y pues también es muy bueno hablarlo desde el enfoque como de la guerra, porque no solo vamos a hablar como la guerra en general, sino también lo vamos a traer pues aquí como mexicanos, ¿no? Como un poco de la historia. Y bueno, voy a empezar hablando un poquito del escritor, que no sé si tuvieron la oportunidad de leer el material complementario, si no, no se preocupen, pero yo leí el primer subtítulo, que habla un poco como de su biografía, como el contexto del autor, y se me hizo bastante interesante. Mariano Azuela bueno, fue médico, fue del servicio médico villista, y atendió como teniente coronel. Este, y como en esas épocas, casi no había médicos, él era un como todólogo de la medicina, ¿no? O sea, podía ser de que partero, psicólogo, o sea, de todo. Y gracias a esas vivencias y otras más, desarrolló como un gusto por la escritura y se enfocó mucho en el realismo, o sea, su género lo identifican como realismo, el cual me suena un poco, o sea, me gustaría investigar más sobre qué es el realismo, no pude investigar por esta sesión, porque ya si el género realismo ya me hace un poco de ruido, ¿no? O sea, como que digo, realismo, pues creo que la literatura podría decir esto es realista, ¿no? Cada quien, pero bueno. Eso es algo que iremos discutiendo a lo largo de las sesiones, ¿no? Fue el director de Instrucción Pública del Estado, fue exiliado a Estados Unidos, bueno, a El Paso, Texas. Lo curioso es que es muy conocido por los de abajo, pero su primer obra se llama Los Caciques y solo pagó 100 pesos por derechos de autor y dicen que es muy bueno también. Tiene muchísimas obras de las que yo no sabía. Creo que solo sabía de La Luciérnaga, pero mencionan muchas otras que es bastante interesante, ¿no? Este, mm, También menciona que se retira a los 25 años. O sea, en ese entonces a los 25 años ya se retiró, ¿no? En el año del 43 es nombrado miembro fundador del Colegio Nacional y en el 49 recibe el Premio Nacional de Literatura. Se cataloga como de tradición liberal antiporfirista, tal como Heriberto Frías, que algunos del club ya lo leyeron, como Federico Gamboa, López Portillo y Amado Nervo. Y tiene una etapa que la llaman como de hermetismo, que habremos de descubrirla porque no entiendo muy bien a qué se refiere, pero que es muy innovadora, que él empezó como con cosas que antes no se habían trabajado y ahí empezó como con lo del realismo. Este, y se animó por las vanguardias que empezaron en Europa, en el arte de Europa. Y pensó en dejar de escribir muchas veces por las críticas y porque pues no le daba ingresos suficientes, pero pues estaba su otro profesión que era de médico, ¿no? Pero al final nunca dejó de escribir. ¿Cuántas veces yo me he dicho eso, no? Este, y bueno, algo de lo que le gustaba mucho distinguirse que él mismo ha dicho es que a pesar como de las críticas y como de pues todas las vicisitudes de médico, escritor, de lo de la revolución, etcétera, eh, la verdad es que nunca, no tiene nada que reprocharle como la literatura. Él siempre escribió de lo que quiso, nunca lo detuvieron por eso, siempre se pudo expresar. Y
que también le gusta mucho que expresó su desacuerdo incluso después de la revolución, cuando él estaba a favor de la revolución. Decía que después tuvo una perspectiva criticada como antirrevolucionista, porque él afirmó, la revolución fue hecha por hombres, no por ideas. Y él decía que debía haber sido por ideas, ¿no? Este, y pues ya, de eso se distinguía, de que le gustaba mucho escribir, con todas sus vivencias, él se desarrolló como escritor y siempre fue como que evolucionando en su pensamiento, se podría decir. Y no sé si alguien quiera comentar como de algún contexto de los de abajo o ya comenzamos como a platicar. Adelante, Enrique. Sí, sí me oigo. Bueno, nada más agregar un poquito de lo que ya mencionó Mariana. Este, Tiene una calle en la Ciudad de México, por lo menos, en una colonia donde yo viví, allá en la Ciudad de México, que es la colonia de Santa María la Ribera. Esa colonia se caracteriza porque, bueno, antes eran nombres de árboles, ¿no? Fresno, chopo, pino, etcétera, pero ahí hubo una época en la que esa colonia, pues digamos que era, cuando yo viví ya no, pero cuando, o sea, cuando se inició esa colonia era, digamos, pues de cierto renombre, había casonas ahí importantes, etcétera, y allí vivió Mariano Azuela, en lo que antes era Chopo, así se conoce, Mariano Azuela, antes Chopo, ¿no? Y bueno, él vivió allí en esa colonia y sus descendientes, que también se llaman Mariano Azuela, yo estudié con alguno de ellos allí en esa colonia de Santa María de la Ribera, en la primaria que se llama El Pensador Mexicano. Pero allí está también la calle de José Antonio Alzate, de y de varios, del doctor Atl. Yo viví en la calle del doctor Atl, antes se llamaba Pino, bueno, ya después le pusieron doctor Atl, pero ahí en esa colonia vivieron muchos autores y gente, pues artistas de renombre. En Mariano Azuela ya nada más agrego esto de lo que yo he escuchado, no profundicé mucho en la literatura, pero es, digamos, la persona que recoge muy vívidamente un pasaje de lo que fue la Revolución Mexicana. Es decir, por eso es muy importante como autor, porque él, digamos que lo vivió, pues lo vivió y lo narró, lo pudo escribir y dar un punto de vista muy objetivo, digamos, de lo que fue la Revolución Mexicana. Pero bueno, ahí la dejo. Gracias. Sí, justamente así lo catalogaron, por eso lo catalogaron como realismo, porque como él, todas estas vivencias que tuvo en la revolución como médico, escritor, etcétera, él dice que lo hizo desde su perspectiva de cómo lo vivió, lo escribió y así tal cual, y por eso se le cataloga de esa manera, ¿no? Que ya uno puede ir desmenuzando e indagando mucho más y ver que si nos parece realista o no nos parece realista, ¿no? Y justamente los de abajo es se distingue justamente por hablar de este suceso que es tan importante para México, ¿no? José y Rox. Yo solamente como dato curioso, Mariano Azuela está sepultado en el cementerio bueno, más bien en la rotonda de los personajes ilustres, de las personas ilustres, junto con personajes como la escritora que leímos al inicio de este club, que es Rosario Castellanos, ¿no? Entonces es súper interesante cómo a través del tiempo se van identificando y vamos coincidiendo con estos personajes que al final terminan en la misma rotonda, ¿no? Que esta rotonda, bueno, contexto de esta rotonda es la rotonda en la que se les da sepultura a los restos de las personas que han tenido una contribución muy importante para la nación en diferentes ámbitos, ya sea
en el económico, en el militar, en el cultural, y bueno, entiendo que en el cultural es donde entran estos dos escritores. Y creo que le cambiaron el nombre porque antes era de Hombres Ilustres, pero estaba Rosario Castellanos y dijeron, no, es Personas Ilustres, ¿no? No sé si hay otra mujer, pero ya veremos. Em, bueno, pues voy a comenzar un poco con lo del libro y ya cada quien va comentando, ¿no? A mí me gustó muchísimo el cómo está escrito. Creo que se siente luego que sí estuvo cerca de esas personas, o sea, como que se ve muy natural. Los diálogos son como súper, no sé, como muy de esas personas, ¿no? Se me fue la palabra específica, pero muy locales o así. Incluso me recordó un poco al Llano en Llamas, que está contado como que súper anecdótico, o sea, como aquí te voy a contar lo que sucedió y así sucedió. Y bueno, pues me gusta mucho también cómo fue presentando la complejidad de la situación, o sea, como que primero te cuenta cómo está el lugar, como que te ambienta, y luego te da como que esta intriga de que hay alguien que se está acercando, ¿no? Y se escucha un disparo y el perro ladrando y de repente ya no. Y pues creo que la mujer con un hijo huye porque llegan por ello, bueno, por Demeterio, ¿sí es Demeterio? Macías. Y ya le dice, no, pues cada Demetrio quien, Macías. Demetrio Macías. Y ya cada quien se va y pues Demetrio al parecer es un personaje muy importante para los revolucionarios, se podría decir, que creo que ellos ni siquiera se catalogan así porque justo llega un personaje, creo que es Luis Cervantes, este, que les dice como, yo estoy en su lucha también, ¿no? Y ellos como, no, pues ¿cuál es nuestra lucha? Porque ellos nada más están diciendo como, quiero que dejen de llevarse mi ganado, quiero que dejen de llevarse mi comida, nosotros solo estamos trabajando aquí, y no sé si tal cual ellos ya se nombraban como revolucionarios, pero al parecer es como una figura importante para ellos y pues en estos 7 capítulos lo van como que cuidando mucho a Demetrio Macías. Me gustan mucho también las descripciones que hace cuando te pone a los colgados y que se mueven como con el viento y todo, o sea, está muy bueno. Y justamente arroja dispárenle a los de abajo, ¿no? Que, que justamente yo dije, ya, tan pronto, no sé a qué se refiere con los de abajo. Y yo creo que va a haber muchas retóricas, ¿no? O sea, va a haber muchas ocasiones que nos diga quiénes son los de abajo realmente. Este, mm, y pues no sé, ¿alguien más? Adelante, Rosalba. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, o sea, cómo lo escribe, bueno, es interesante su escritura, muy fácil la lectura, pero yo al parecer vemos algo muy lejano y es algo que en la actualidad está ocurriendo. Me recordó en la escuela en una de las escuelas que trabajé que había varios alumnos que venían de Guerrero y así como lo narra el libro, así pasa, o sea, llegan ahora son los sicarios, ¿verdad? Llegan, quieren que les preparen comida en la parte donde le piden de comer, así llegan y los despojan de todo y hasta violaciones, y eso está pasando en la actualidad en varias partes de Guerrero. Entonces sí, dije, no, pensamos que es algo muy lejano, pero pues está ocurriendo actualmente ahorita en el país. Sí, que entiendo que hay ciertas zonas donde siguen siendo de conflicto y de violencia, pero creo que también nos habla de un movimiento mucho más grande, ¿no? O sea, definitivamente ese es un tema de violencia. Aquí creo que era un tema también de ideología, que, o sea, entiendo que la gente no lo entendía tan bien, pero era el tema de eh, que estas personas marginadas que conocían su comunidad, que conocían donde vivían, pues realmente no eran escuchadas ni representadas por aquellos que estaban en el gobierno. Entonces, que
a mí me gusta porque plasma que la revolución no solo fue un movimiento de personajes que conocemos como muy célebres como Francisco Villa, Emiliano Zapata, sino hubo héroes anónimos, digámoslo así. Ahorita es Demetrio, que es el líder y que todos voltean a ver y al que acuden cuando no saben qué hacer y que realmente ellos hicieron una lucha importante en sus comunidades. También me gusta el hecho de que plasma cómo la guerra no es de A contra B o liberales contra conservadores o los marginados contra el gobierno, que hay muchas complejidades y matices porque justo, ¿no? Si era Cervantes, no, no me quiero fiar de lo que puso Luis Viveros, pero eh, este personaje que aún siendo soldado, este, sabe que no es lo correcto y decide unirse al movimiento de revolución. Heriberto Frías, que como comentó Mariana, lo leímos, él era un soldado también que se dio cuenta, o sea, se dio cuenta de la masacre que hicieron contra, ¿qué eran Tomoches. los tomoches? Y decide reivindicarse, digámoslo así, a través de darle visibilidad e incluso también fue exiliado. Entonces, creo que decir que la gente que está o sea, digamos que el grupo A es malo y el grupo B es bueno, estamos dejando de ver que hay muchas personas que ni siquiera tienen opción, o sea, que les tocó ser soldados y están siendo reprimidos y les guste o no, tienen que matar a la gente. Y creo que hay que entender que dentro de estas guerras hay mucha gente que sufre, no solo la gente que digamos es la más atacada, masacrada, pero también los soldados que se enfrentan a tener que responder por algo que no creen, ¿no? Pues sacrificar su ideología por sobrevivir. Espera, perdón, es que yo también quería levantar la mano. Sí es Luis Cervantes. Y segundo es, y un poco buscando que este libro tenga conexión con lo que está pasando, con la coyuntura, no solamente en México, sino en el mundo. Creo que es muy importante entender, bueno, verlo o darle lectura a esta historia desde el punto de vista de estas personas que lidera Demetrio Macías están defendiendo simplemente, no, o sea, no necesariamente están defendiendo conscientemente un ideal, ¿no? Simplemente quieren vivir en paz. Y creo que una de las posturas más sencillas, si uno no quiere ser, meterse mucho en la política o si uno no quiere profundizar en el tema de las ideologías, es pues la posición contra el genocidio, ¿no? O la posición contra el abuso del poder o la posición contra el abuso de la fuerza, ¿no? Que es justamente lo que se presenta aquí, ¿no? Que a través de la fuerza es que abusan de las mujeres, de los pueblos que no tienen esta defensa, y es justamente algo que pasa pues actualmente, ¿no? Es muy importante identificar cuál es la diferencia entre una guerra, una revolución, pero también un genocidio, que muchas veces depende de la correlación de las fuerzas, ¿no? Si nosotros nos quedamos con la primera parte de la lectura, es simplemente estos hombres que llegan y que quieren que les sirva de comer y que van a hacer lo que ellos quieran, pues obviamente la relación de las fuerzas es muy diferente, ¿no? Y si ellos terminan matando a la señora, no sería una guerra, ni sería una revolución, ni sería un enfrentamiento, ¿no? Sería un genocidio, ¿no? O un asesinato en este caso, pero si fuera masivo sería un genocidio. Y entonces estas situaciones, revisemos en qué momentos las vemos y en nuestro contexto si están pasando o no. Gracias. Adelante, Danis. Este, yo, creo que se me quedó
muy marcado todo lo que tú dijiste, pues el material complementario. O sea, lo que tú dijiste son como los subtítulos. Yo sí les eché una leída y la verdad es que primero leí la lectura y luego leí la revisión de la lectura. Y cuando leí la revisión se convirtió en un libro totalmente diferente, porque sin la revisión para mí era como una historia pues insípida, un poco insípida. Pero ya con toda pues el preámbulo, justamente como dice Rox, llega Demetrio Macías en el primer capítulo y pues él como que lo quieren poner como que es el que se opone a los malos, ¿no? De que van a pues violar a la mujer o la van a someter a la fuerza y él llega como en defensa de los buenos. Y creo que en este punto es justamente importante pues recalcar que así lo quiso el autor. Yo siento que el autor en este punto quería pues demostrar que es un punto muy importante para el libro, demostrar que él es un héroe, que él está ahorita haciendo un papel como pues absolutamente de héroe, ¿no? Y ya más adelante de lo que pase, pues no sabemos, pero eso, entre otras cosas, y también siento que en el contexto actual, como que todos estos abusos me recordaron mucho a lo que pasó recientemente, que el narco quiso imponer el impuesto sobre el limón. ¿Lo escucharon? Y era un impuesto carísimo que querían que los productores pagaran porque era como un impuesto sobre un impuesto al punto en el que ya pues la ganancia de los que están cultivando y cosechando el limón pues era casi nula y creo que hasta cierto punto prefirieron ya que se dejara perder la cosecha de limón a estar pagando impuestos que pues ejercen el narco con violencia y que ya en cierto punto se vuelven pues impagables. Y sí me espanta un poco, ¿no? Bueno, como que lo pongo a pensar y te pones a pensar en el contexto histórico en que se dio la revolución, pues qué era la opresión que sentía el pueblo y pues muchas cosas que están pasando en la actualidad y pues no sé, a mí sí me hizo, ya que leí el preámbulo del libro, sí me hizo reflexionar mucho el libro. Me gusta mucho la lección. Ay, ¿se me escucha? Sí, creo que sí. Ah, dice que está teniendo problemas con su micrófono, que Ahí está, ahí me deberían escuchar bien, ¿no? sí. Este, sí, bueno, es que aquí está lo interesante de cómo leemos libros diferentes, ¿no? Voy a estar, entro en contradicción tanto con Rosalba como con Danis. Rosalba dice que es una lectura sencilla y a mí me hizo sacar el diccionario cada página. Y y Danis dice que es una lectura insípida cuando para mí fue rica, sabrosa, variada, surtida, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gustaría rescatar algunas situaciones muy, muy interesantes que se dan a nivel literario, por ejemplo, que es el uso de los diálogos. Estos diálogos que son, pues como menciono, muy ricos, ¿no? Muy tropicalizados. Mariana usó la palabra locales. Yo vi este uso de los diálogos. Ok, primero que nada es una lectura rápida. Eso no significa que sea fácil, ¿no? Es una lectura rápida que te sumerge. Y en este sumergirte, pues yo se lo doy mucho hacia los diálogos, al cómo están expuestos, al cómo están dichos, al cómo entiendes, en cómo llegas a entender a la persona por el cómo habla y qué es lo que le interesa. Me sorprende mucho. Por ejemplo, podemos ver a un Demetrio Macías que sabemos que no es el gran hablador, pero que cuando habla sabe que algo dice porque lo ha pensado mucho, ¿no? Y, y así vemos el personaje de Demetrio Macías sin que nos lo tenga que decir tal cual, aunque nos lo dice, ¿no? Nos dice que piensa mucho las cosas, que se espera para poder decir algunas opiniones. Y sí, Demetrio Macías es uno de los personajes icónicos que son todos, o sea, todos nos pone con nombres, a todos los personajes nos pone con nombres, cada uno tiene una particularidad, una descripción. Ahorita voy a hablar sobre las descripciones que son maravillosas. Y y después vemos, por ejemplo, cómo este lenguaje
nos da esta atmósfera del donde estamos. Y esto es parte del realismo. El realismo en grandes términos dice, se hace mucho uso de las descripciones y con esto usamos muchos usos, podemos ver muchos usos o modos o costumbres que las personas de un tiempo daban en un cierto, pues sí, en un cierto momento, en un cierto lugar, ¿no? Y aquí se ven brutales. Me sorprendió mucho, por ejemplo, recuerdan, creo que en el capítulo 1, cuando entra el oficial, es difícil, a los que no saben mucho las jerarquías dentro de los rangos, pues está el oficial, el sargento, el cabo. El oficial, pues es el que tiene el más alto, ¿no? Y es el que pide la botella de tequila porque la quiere pasar con la morenita y todo este asunto. Hay un momento en el diálogo donde él mismo se está contestando. Pareciese que él mismo se está contestando, pero aquí Mariano Azuela hace algo muy interesante, que es él sabe que no importan los diálogos de los demás en ese momento y te los pone con puntos suspensivos y te dice, no, el mismo oficial va a contestar a lo que están diciendo los otros y le dice, ¿cómo no, morenita? ¿A poco no? Y ¿a poco no, a poco no, sargento? Bla, 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 bla. Pero no es importante que nos pongan el diálogo del sargento porque Mariano Azuela no quiere eso, no quiere abrumarnos con muchos diálogos y ponernos los famosos dijo o los famosos guiones porque abruman, ¿no? Entonces, esto me parece maravilloso. En cuanto a las descripciones, es interesante ver cómo cuando estamos siguiendo al personaje de Demetrio Macías, sobre todo cuando deja a la esposa, la está viendo, empieza a usar descripciones que usa metáforas, pero no son rebuscadas, son de 1 a 2 adjetivos no más. Muy metafórico, claro que sí, porque nos pone que si la luna parece una hoz, una afilada hoz, que si los riachuelos, con sus hilos de río o algo así. Bueno, son maravillosas y son riquísimas, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que cuando estamos siguiendo el personaje de Demetrio Macías, el narrador, este, el uso de las descripciones que hace es en la naturaleza, ¿no? Es en cómo está la luna, en cómo es el paisaje, y aquí hay algo muy importante que tiene que ver mucho con el realismo. No nos dice, había un árbol, no, nos dice, estaba este árbol y este otro árbol, y ahí estamos buscando en Google a ver a qué se refiere. Ah, mira, es este árbol, y estamos viendo la foto del árbol. Ah, ahora nos podemos dar la idea, ¿no? Y te sumerge en todo esto. El hecho de que estos árboles sean de ese lugar en concreto y de cómo la población tiene una relación tan cercana con ellos, pues nos habla de mucho. Y no solo con eso, con las laderas, con los cerros, con las piedras, ¿no? Y al menos a mí me sorprende mucho el cómo que parte esta intención de hacer una lectura rápida se tira a las piedras y se pone a dormir, ¿no? Y de golpe ya se despierta y seguimos con la historia, ¿no? O sea, eso no se detiene, no para. Son personas que están am, que no pueden escapar de su atmósfera de paisaje. Incluso ahí se puede ver el realismo, ¿no? Porque no te cuenta el sueño, solo te dice se va a dormir y se despierta. Exacto, sí, sí, sí. Y son personajes, sobre todo los de Demetrio Macías y todos, Anastasio, el Meco, Pancracio, todos ellos que son personajes maravillosos, todos ellos están dentro de esta atmósfera y que no los vas a poder sacar de ahí porque así como describes un árbol, los vas a describir a ellos. Entonces, y es muy interesante bueno, después llega el otro gran personaje que aquí José decía que simplemente era si nos vemos con la lectura, era una lectura simple sobre guerrillas, ¿no? Estoy parafraseando. Yo lo veo más como la relación que tiene que ver un personaje como Demetrio Macías con un personaje como Luis Cervantes. Luis Cervantes, que es una persona que viene, es, que viene estudiada, que viene estudiada no solamente como médico, o sea, no solamente estudiado como médico, sino que es un literato, ¿no? O sea, escribe, lee. Si uno de los personajes de la banda de Demetrio Macías, ya le llamaban el docto porque había leído 2 libros, ¿qué es Luis Cervantes para ellos, ¿no? Y claramente Luis Cervantes es Mariano Azuela llegando con los guerrilleros, ¿no? Y la dificultad que tuvo para llegar con ellos y la dificultad que tuvo para que pudieran confesarse con él, ¿no? Para llegar a ese nivel de escritor, el periodista, mejor dicho, tiene que llegar a esos niveles de confesiones para que poder escribir todas las memorias. Hay algo muy interesante como por el capítulo 5 o el capítulo 6 en el cual dejan a Luis Cervantes en la posilga y luego te dice, pero se ganó la confianza de ellos. Se ganó su confianza debido a las confesiones que le hicieron. Y te cuenta las confesiones como de 3 o 4 personajes y después esa parte del libro como que se mantiene en suspenso.
O sea, en suspenso no en el sentido del thriller, sino que se suspende. Y luego regresamos de nuevo a cuando lo despiertan de la posilga. Casi como, no sé si decir si Mariano Azuela lo hizo a propósito o no se dio cuenta o no sé, pero aquí lo interesante es que sabemos desde antes que llegue el vestido que llegue y no recuerdo el nombre era Anastasio, que venía vestido con la sotana, no recuerdo. Antes de que sepamos eso y que se ganara la confianza de ellos, ya nos habían dado las confesiones. Y estas confesiones que para el periodista, que es Mariano Azuela, que está escribiendo todo esto, es muy importante porque aquí vemos el por qué es que están combatiendo contra los federales, por qué es que les tienen tanto repudio, por qué les tienen tanto odio, que si mataron a su mamá, que era lo más que tenía en la vida, que si tal, que si tal, que si les quitaron las gallinas, que si... Entonces vemos todo esto que nos sumerge en ello y nos pone a ver por qué es que Luis Cervantes decide, a través de toda su odisea, llegar con ellos, ¿no? Con Demetrio Macías. Y cuando vemos la relación que tiene Demetrio Macías, que tiene una idea loquísima, que es la de, a ver, ve, quítale la sotana al cura y tráetela y tú vístete así. Ese momento es completamente de risa. O sea, si en ese momento no estamos leyendo, no estamos carcajeando, ¿no? Sí, es ingenio mexicano en su pureza extrema. Sí, sí, sí. Y esto habla mucho, y ahí tomándolo con la guerra, se dice mucho que también una particularidad del ser humano, por mucho caos, por mucha catástrofe, por mucha tempestad que tengan, siempre encuentran momentos cómicos, siempre encuentran momentos de alivio, y yo creo que el hecho de ponerlo aquí, que lo veamos así, en el momento en el que todos están viendo cómo se parten de risa por ver a este cuate que está con la sotana que de cura parece nada, ¿no? Recuerda a Don Quijote de la Mancha, pues claro que rompen en llanto de risa y es así como van entendiendo, ¿no? Entonces, yo me quedo sobre todo con la relación entre Luis Cervantes y la relación que va a tener Demetrio Macías, los dos que vienen de diferentes lugares y que vienen mucho con lo que mencionaron varios, pero Mariana mencionaba con él, que Mariano Azuela se declara antirrevolucionario, ¿no? Porque se da cuenta de que no hubo ideales, ¿no? Y se habla mucho de eso de la Revolución Mexicana, de que no fue una guerra guiada, si es que se puede decir que hay algo como una guerra guiada, ¿no? Y pues mucho parte de lo que comentaba José, ¿no? Y también Rox, sobre cómo estas personas pues se querían defenderse de como podían, y como ellos podían, armaron grupos y se organizaron de ciertas formas, y es así como, o sea, vean el terror que los federales le tenían a Demetrio Macías. Así como en el primer capítulo vemos una escena propia de los mejores westerns, Demetrio Macías entrando a la puerta y con una sonrisa insolente, y los federales, perdón la expresión, cagados de miedo, dicen, no, 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 es Demetrio Macías, nos va a reventar, o sea, la fuerza que él tiene, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un comentario. ¿Sí me escucho? Sí. ¿Me escucho? ¿Está relacionado con lo de Luis para continuar o si no, en orden? No, no, sí, adelante, adelante. Ok, Levanto la mano gracias. entonces. Sí, gracias. Bueno, no sé si vamos a coincidir en el comentario. Yo nada más diría, o sea, la verdad es que no he revisado a fondo el comentario de Mariano Azuela sobre la revolución, pero, o sea, yo solamente corregiría para el video que, o sea, la revolución hubo muchos personajes con ideales muy claros, como Ricardo Flores Magón, como Madero, eh, como pues el mismo Zapata. Ahora que el resultado final no haya llevado a cabo los objetivos de los principios con los que se inicia la revolución, es otra cosa, ¿no? Pero la revolución inicia precisamente con una fuerte carga ideológica. Y yo quisiera leer estas dos partes que son súper pequeñas, pero que justo para mí son como las más relevantes, que es donde podemos ver, aquí pues el nombre es Luis Cervantes, ¿no? Ya no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero no sé si alguno de ustedes se acuerda de los que leyeron Oficio de Tinieblas, el nombre de Ah, este, del
licenciado. del licenciado que trabajaba con Pedro para repartir las tierras, ¿no? Pero es justamente esta persona que no le son ajenos los dolores de otras personas, ¿no? Y voy a leer esto. Dice, Luis Cervantes cambia de chaqueta desde luego, aunque solo inmente por el instante. Los dolores y las miserias de los desheredados alcanzan a conmoverlo. Su causa es la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia, solo justicia. Intima con el humilde soldado y qué más, una asémila muerta de fatiga en una tormentosa jornada le hace derramar lágrimas de compasión. Y es justamente expresar el que no solamente se interesaba por él o por el bienestar de los suyos, ¿no? Sino que eh, le afectaba, le conmovían los dolores ajenos. Y después, justamente viene el párrafo en el que vienen las confesiones de todos, ¿no? De todos los integrantes de la tropa, y dice, y Luis Cervantes, que compartía ya con la tropa aquel odio solapado, implacable y mortal a las clases oficiales y a todos los superiores, sintió que sus ojos caían hasta la última telaraña y vio claro el resultado final de la lucha. Y aquí creo que es muy importante poner foco en esto porque a veces dejamos de lado o creemos que la persona que ordena las matanzas es la misma que la que las ejecuta, ¿no? Y no estamos viendo que muchas veces puede ser por enajenación, pero también pueden ser víctimas de todo un sistema que pues que los enajena y que hace que hagan las cosas que hacen, ¿no? Definitivamente uno es responsable de sus acciones, pero el que sea responsable de sus acciones no nos quita a nosotros con la expectativa de que los dolores de otros no nos sean ajenos, no nos quita a nosotros la posibilidad de entenderlo y de entender la complejidad y la raíz de todo este tema, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Adelante, Danis. Gracias, José. Bueno, solo quiero aclarar que cuando dije que me parece insípida, quizá fue el adjetivo erróneo, no tanto lo insípido, porque tiene mucho lenguaje tropicalizado y por lo mismo yo también estuve, bueno, no usé diccionario, pero estuve buscando y buscando términos en Google así, no sé, 2 por cada página, ¿no? Pero más bien me refiero a lo lineal que es la historia. Yo siento que es el realismo plasmado. No se va por las ramas, sino que la narración de los eventos se suceden de manera muy rápida, rápido, rápido. Te narra el día como fue y ahí está, ¿no? A eso me refiero con que realmente el significado de esta novela está en los detalles. Y ahora, en referencia a los personajes, yo quiero comentar algo que se me hizo interesante, que leí justo en el PDF que mandaste tú, Mariana, sobre la descripción de los personajes, ¿no? Entonces, voy a citar así tal cual viene escrito en el PDF, la primera parte, que es: en el territorio de Jalisco, solo Julián Medina se levantó en armas contra el gobierno de Ostoteopaquillo, al sur del estado, o sea, Zacatecas en este caso. Cuando Azuela lo conoció, le hizo una gran impresión. Era el tipo genuino del ranchero de Jalisco, valiente, ingenuo, generoso y fanfarrón. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, en la siguiente parte donde se menciona a Medina, es la descripción física que Azuela hace de Medina en sus páginas autobiográficas coincide con la de Demetrio Macías. Con la descripción que hace Azuela de Demetrio Macías en la primera página de los de abajo. O sea, por ahí están diciendo que Demetrio Macías está inspirado en pues, caudillo que luchó en las filas de la revolución, que se llama Medina. Y luego después de esto dice,
A ciertos rasgos del general Medina, Azuela añadió algunos gestos de valor temerario del joven Manuel Calota, un muchacho de menos de 20 años que se había ganado su grado de coronel como los machos. También otro caudillo, bueno, coronel que peleó junto, pues en las tropas a donde se unió Mariano Azuela. Y ahora, esperen, ahí va, ahí va. El personaje Luis Cervantes es un tipo imaginario, construido con los rasgos negativos que la maledicencia achacaba al secretario real de Julián Medina. O sea, Julián Medina, el caudillo en la vida real, tenía como un secretario, y Luis Cervantes se inspiró un poco en este personaje. Y ahora, Pancracio y el loco Valderrama son trasuntos de personajes reales. Yo busqué qué es trasuntos y significa copia del original. Y realismos en la historia son el manteca, la codorniz y el meco, que entran en la ficción con los mismos cuerpos y motes que tuvieron. O sea, pues realmente, así como él lo vivió, así él lo quiso plasmar. Y pues por eso yo creo que su narrativa fue tan natural, porque creo que la parte que viene de su inventiva de la ficción es menor a la que viene de la parte que es real. Y también quiero comentar que justamente es muy interesante que cuando presenta las características de Luis Cervantes, dice que es una persona que cambia de chaqueta, pues rápidamente, ¿no? Que no pertenece a un bando ni pertenece a otro, sino que es empático con el pueblo. Y justamente Mariano Azuela en vida fue criticado por ser un autor que nunca estuvo conforme con ninguna situación en la que vivió. Realmente en cierto tiempo a él lo tacharon de antirrevolucionario, a pesar de que había luchado en las filas revolucionarias, porque nunca estuvo conforme con el final de la revolución o con la pérdida de ideales y a lo que le siguió, o sea, la forma de gobierno que siguió, que creo que fue Carranza y luego Álvaro Obregón o Huerta. Bueno, él tampoco estuvo conforme y en vida fue muy criticado por eso, pero se me hace interesante que él, yo estoy casi segura, igual que Luis, que él se refleja en el personaje de Luis Cervantes, pues se me hace interesante que él se refleje como una persona que no está, que no muere por una causa, sino que su causa es el bienestar común. Sí, muy interesante. Gracias por compartirnos lo de los personajes. Ayuda bastante. Adelante, Enrique. Sí, bueno, yo quería referirme, cuando uno lee algo, pues hay distintos niveles de análisis, ¿no? Uno podría con este libro llevarse un chorro de tiempo analizando el léxico, analizando la estructura, etcétera, etcétera. No, creo que no da mucho tiempo, es decir, para ello. Sin embargo, sí, por ejemplo, comentar que Azuela lo que hizo fue, vaya, recoger estas experiencias, estos regionalismos que son muy del Bajío, ¿eh? Este, y que finalmente él recoge la idea de cómo fue la revolución en el sentido de los caudillos. Es decir, se tenía que hacer así porque nuestro país, y aún actualmente no, es muy diverso, es infinitamente diverso. Digo, no sé si en el mundo haya países parecidos, pero es inmensamente rico pues en esa diversidad. Por ejemplo, ahorita hay 64 lenguas vivas en el país, 64 lenguas diferentes, ¿no? O algo así. Entonces, realmente fue muy complejo el poder, digamos, llevar a cabo un movimiento revolucionario. Por eso dicen que la revolución se hizo con el ferrocarril,
porque Madero fue una de sus virtudes haber recorrido, digamos, el país en ese sentido. Y yo creo que esta narrativa que hace Azuela del paisaje, del regionalismo, etcétera, también lo recoge el cine posteriormente. Por ejemplo, en las películas del Indio Fernández, ¿no? Que pasan unos paisajes hermosísimos, ¿no? En las películas, y cómo lo recoge el cine de la literatura como la de Azuela, donde narra pues el paisaje, donde narra todos esos elementos que hacen rica lo de el movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, pero también hay que considerar que independientemente, habría que profundizar más en él, ¿no? Como autor, pero no deja de ser una persona con cierto nivel tanto intelectual como económico. Tenía que ser así, ¿verdad? Para poder recoger las experiencias, y también tiene un punto de vista, él nunca estuvo de acuerdo efectivamente al final con los movimientos revolucionarios, con el movimiento revolucionario, con los caudillos más bien, ¿no? Con el caudillaje. Y me quiero referir también brevemente a lo que mencionaba alguna de las compañeras, en el sentido de que da miedo, digamos, y lo que recoge también Rosalba, en el sentido de decir, es que es muy actual, pues lo que está narrando, ¿no? Las situaciones que se están dando, pero hay que tener cuidado también, y por eso digo que hay niveles de análisis, porque se resalta mucho, sobre todo ahora en la prensa que está en contra, digamos, del gobierno, estos sucesos que se dan en ciertas regiones del país y que no necesariamente está generalizado en el país, porque también responde esta difusión de la gravedad del asunto, pues a los intereses creados, ¿no? No sé si me explico, pero yo creo que la prensa que está en contra del gobierno actual, pues, digamos, magnifica la situación. No la quiero minimizar tampoco, pero está regionalizada, está localizada, y siempre se ha dado este tipo de situaciones. Recordemos, por ejemplo, desde Santana, que pues, por no tener una estructura de defensa, pues no pudo defender a todo el territorio, ¿no? Finalmente tuvo que ceder. No es que Santana haya sido bueno, en cierta forma sí, pues a él le tocó pasar ese momento, pero era obligado pues el ceder el terreno, ¿no? En ese sentido sí quiero puntualizar que no minimizo la situación de la violencia en el país, ni de los sucesos que hay en el país, pero también hay que ver desde dónde viene, digamos, la información, ¿no? Entonces, no es que caigamos en el pánico, sino que creo yo que nuestra responsabilidad o nuestro nivel de responsabilidad es seguir, digamos, apoyando la democracia, los movimientos democráticos, etcétera. Y creo que desde ese punto de vista podemos hacer ciudadanía y estar, si se pudiera decir entrecomillado, tranquilos de que estamos, digamos, haciendo nuestra parte, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias por esos comentarios, Enrique. Sí, sin duda hay que revisar. Siempre hay que tomar en cuenta que lo que leemos, alguien lo escribió con una ideología precisa y con algo en mente, ¿no? O sea, creo que eso es como algo que no podemos dejar pasar, que muchas veces como que lo obviamos, como que nada más queremos leerlo y tomarlo como real, o irnos al otro extremo, como total fantasía, ¿no? Cuando no es así. Yo quería agregar a lo que, bueno, el comentario de Danis, que dijo que algo de la belleza del libro es por los detalles, o sea que la complejidad es en los detalles. Me despertó esta idea de em, cómo te va presentando todo este suceso, ¿no? O sea, cómo
no solo a los personajes, sino te va envolviendo en la situación. E iba a hablar como sobre México y así, pero creo que lo podemos ver en cualquier parte del mundo, que justo esa es la idea, como que tomar en cuenta otros aspectos, bueno, en otras situaciones. Y bueno, primero lo desmenucé un poquito y es como, primero el autor nos presenta como que hay caos, ¿no? O sea, algo está mal, algo como que te da miedo, sabes que algo no está bien, se escuchan pasos, está el ladrido y pum, matan al perro, ¿no? Que se podría decir que es como el caos que está viviendo México, como la violencia que se está viviendo, el miedo que se está imponiendo, y un campesino se ve prácticamente obligado a, pues, a salvar a la mujer, ¿no? O a resguardar su casa, que se puede decir que eso es, si alguien, creo que lo mencionó José, si alguien, no está cómodo o está atentando contra su vida o su forma de vida, pues obviamente va a responder, ¿no? O sea, entonces el autor primero presenta como una problemática que podríamos pensar que solo sucede en la casa, pero es más bien como una exposición de un problema, ¿no? Y después, ya que el campesino se ve obligado a, pues a contestar o a defenderse, más bien, nos presenta ya al resto de, iba a decir soldados, pero bueno, el resto de personas que se vieron en la misma situación, que sufrieron lo mismo y que por este mismo caos que se presentó podríamos decir, en la primera toma, en la primera escena, ellos se ven involucrados, ¿no? Y ahí nos presenta otros problemas que creo que no, en estos capítulos no, y no sé en el libro, pero no los presenta así como que tal cual como problemas, sino más bien como hay muchos tipos de personas involucradas en una misma causa, porque había unos que decían como, ay, lo voy a supermatar, ¿no? Y otros así como que eran más cautelosos, otros, em, bueno, más bien te va presentando como, aunque son de la misma causa, hay distintas personalidades. Y eso también creo que es muy importante como detalle, porque se puede sentir tal vez a la larga un tipo de tensión con esto que también mencionábamos como de la identidad, ¿no? Que viene como después, cuando se enfrentan como a Luis Cervantes y que no saben ni quién es y que no saben si creerle, y hay unos que dicen, no, pues hay que matarlo porque es alguien desconocido. Y ahí entra el problema de estas distintas personalidades o perspectivas de cómo se ve como este problema, este caos, cómo vamos a responder y cómo tratar a un desconocido que dice que viene por la misma causa cuando realmente uno como que no sabe bien, ¿no? Porque ahorita sí podemos decir, no, pues estaban en revolución o estaban viviendo tal cosa y tal, 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 y nombrarlo y generar conceptos. Pero en ese momento ellos simplemente estaban defendiéndose, estaban respondiendo por algo que creían suyo y no sabían como tal cual qué nombres ponerles. Y ahí también se veía como estos choques que podían haber, ¿no? Que incluso Luis Cervantes siento que, o bueno, me dio la impresión del personaje, que como que tampoco estaba muy seguro, o sea, como que se dio cuenta de que no era lo que él creía y luego cambió de bando, pero aún así como que no sabe muy bien cómo funciona porque se acerca a ellos y dice, wow, o sea, yo vengo como a ser parte de ellos y me tratan así, ¿no? Pero realmente es que quizá él no ha vivido lo que ellos han vivido. Sin embargo, se da cuenta que el bando en el que estaba no era el que quería, entonces va a explorar el otro bando, ¿no? Y pues quería como que desmenuzar esas partes porque no solo se puede ver en la revolución, se puede ver en lo que se está viviendo ahorita, en lo que se ha vivido en otros países, ciudades, ya sea a gran escala o a pequeña escala. Y me gusta cómo Mariano Azuela lo pone bastante digerible, o sea, te presenta un problema y te va diciendo, miren, todas estas complejidades, pero de forma sencilla, no fácil, pero sí sencilla, ¿no? O sea, como digerible para que se puedan distinguir todas estas repercusiones y estos personajes. Gracias. Y es interesante ver cómo Luis Cervantes se vio obligado a participar en la causa, en la causa a la que él no,
a la cual él no quería participar, o sea, se vio obligado a estar con los federales, ¿no? Y qué tanto es el que tú tengas una causa, el que tú tengas un ideal, que tú puedas defenderla o que tú puedas participar sobre ella. Entonces, al final, ¿quién decide qué ideal tienes, ¿no? O quién decide sobre qué causa vas a participar o sobre cuál, ¿no? O sea, y ejemplos en la modernidad hay muchísimos, que no solamente tienen que ser con una guerra o con guerrillas. A mí me gustaría comentar algo que me pareció muy interesante que quería comentar hace rato que comencé trabajando la descripción de cómo se describe con lo de Demetrio Macías. Y pues les comentaba que esto desde que abunda en la naturaleza, abunda en su relación con el paisaje, abunda con esto, pero no abunda en cuanto a cómo son las personas, en cuanto a cómo son los personajes, ¿no? Situación que cambia cuando el narrador toma una perspectiva desde Luis Cervantes. Luis Cervantes, a ser un médico y a ser un periodista, vemos las descripciones mediante la perspectiva del narrador de Luis Cervantes y estas abundan en descripciones de cómo es la persona y no se limitan a usar términos médicos complejos como si unos prógmatas, ¿sabes? Entonces, y así hay varios, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque habla de cómo el mismo narrador va cambiando cuando cambia de la perspectiva a la que a la perspectiva que centra sobre un personaje. Entonces, el narrador, aunque parece ser el mismo, cambia cuando está hablando de Demetrio Macías a cuando está hablando de Luis Cervantes. Y cuando Luis Cervantes te describe una persona y te describe casi todo un párrafo de cómo es la persona, que si tiene una mirada torva, que si que si que si bla, bla, bla. Y no abunda de nuevo en esto. Al conocer Luis Cervantes, el narrador, y por supuesto Mariano Azuela, la fisionomía, la anatomía, el poder describirlas y al trabajar las letras, pues hace uso de ello y pues para nosotros nos queda disfrutarlo, ¿no? No siempre te encuentras a un escritor que también sabe mucho de otras circunstancias, entonces esta, en este caso, esta dualidad de maestrías, pues quedan a relucir cuando en la escritura puedes ver descripciones de personas usando términos médicos o clínicos y puedes abundar en cómo son los personajes, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla, a ver si hay más personajes en la novela. Ya de entrada, los personajes de Demetrio Macías y de Luis Cervantes me parecen fabulosos. Bueno, rescatando un poco lo que han dicho varios, solo quería como poner unas preguntas que no necesariamente tenemos que contestar hoy, inclusive no las tenemos que contestar, pero igual si quieren hacer alguna reflexión acerca de lo que estamos leyendo, pues adelante, ¿no? Yo las pongo sobre la mesa. Una es, ¿la guerra se puede justificar en algunos casos? Está hablando de que era una revolución donde la gente era oprimida y se levantaron en armas. ¿Es justificable la guerra? ¿Qué implicaciones tuvo la opresión antes de la revolución? O sea, ¿entendemos realmente la situación que hubo durante la revolución? Y esta la hago más tal vez Rosalba y Enrique que están, eh, o las personas que han estado más en el ámbito escolar entienden más este contexto, pero hablando un poco de generaciones más chicas, el tipo de historia que nos decían era el progreso de Porfirio Díaz. Y creo que no se ahonda mucho en el tema de qué implicaciones tuvo para la población, ¿no? El otro lado de la moneda, en pocas palabras. Entonces, pues sería bueno saber si realmente entendemos este contexto del todo. Eh, y la última, ¿qué causas estamos luchando que no va con nuestros valores? Eh, no es algo que tengamos que contestar, es algo muy personal. Yo creo que incluso pues, tenemos que ser bastante honestos con nosotros mismos y saber hasta dónde sí y hasta dónde no esa causa, ¿no? Porque justo lo que decía Luis, lo que vivió Mariano Suela o lo que está viviendo Luis Cervantes, pudo haberse quedado, ¿no? Inconforme, pensando en que estaba mal lo que estaba haciendo, pero siguiendo ahí, ¿no? Siguiendo matando gente que solo estaba pues tratando de vivir en paz.
como lo dijo alguien al inicio, ¿no? Entonces, solo quería dejar esas preguntas. Y yo también quiero comentar 3 cosas rápido. Primero, lo estaba pensando y lo primero que concluí era el tema de que sí, probablemente el poder elegir una causa o hacer algo sobre una causa puede ser un privilegio en el punto de que pueden haber muchas condiciones materiales que no te permitan poder hacer algo sobre la causa en la que quieres participar, ¿no? Sin embargo, no sé hasta qué punto, me cuesta, o sea, después lo seguí pensando y no sé hasta qué punto, porque también hay historias de muchos, bueno, de varios luchadores sociales que pues inician con nada y que siguen con nada a lo largo de su militancia o de su activismo, ¿no? Entonces, es complicado, creo yo. No lo sé hasta qué punto es un privilegio. O sea, sí es un privilegio, hasta qué punto no. El otro son solamente datos curiosos. El primero es el personaje que les había dicho es Fernando Ulloa, de Oficio de Tinieblas, que es un poquito el símil ahora de Luis Cervantes en esta novela, que es justamente interesante porque se junta, ¿no? Vienen como en duplas, ¿no? O sea, está la persona que es consciente y que es un poco más preparada académicamente, por decirlo de alguna forma, y se junta con la persona, o en este caso el guerrillero, pero en el caso de Oficio de Tinieblas era el indígena, pero que tenía como más contacto con los demás indígenas, ¿no? Entonces está interesante como esa fórmula, sobre todo en el tema tal vez narrativo, ¿no? Que ustedes son como más de cómo se cuentan las historias y todo eso, en este caso como que identifico este tema de la fórmula. Y otro tema, en mi aportación anterior mencionaba el tema de los ideales, ¿no? Y se mencionaba el tema de que Mariano Azuela se podía clasificar como contra la revolución posterior a la realización de esta, ¿no? Pero justo googleé un poco y la crítica más importante de Mariano Azuela es hacia Carranza, que justamente pues va en contra de realmente los ideales y los guerrilleros principales de la revolución, ¿no? Entonces, o sea, creo que más bien es revolucionario y más bien es congruente con los ideales de la revolución, tan congruente como, no sé qué tanto conozcan el personaje de Ricardo Flores Magón, es eh, por ahí, si les parece interesante, les vamos a compartir un escrito de justamente Elena Garro, que escribe sobre Ricardo Flores Magón y es de verdad, se te enchina la piel cuando ella narra lo que vive Ricardo Flores Magón. Es increíble su historia, la verdad. Y pues, yo creo que el personaje junto con Madero los más importantes, incluso yo diría que Ricardo Flores Magón más importante todavía que Madero. Y justamente Mariano Azuela y Ricardo Flores Magón tuvieron una larga amistad, tenían contacto y tuvieron una larga amistad justamente. Entonces, esto habla nuevamente cómo se conectan esto, o sea, cómo no estamos simplemente leyendo cosas dispersas, pareciera que van dispersas entre lo que aprendimos en la escuela en historia, ¿no? En la materia de historia y un poco ahora este gobierno que habla de los héroes de la revolución y que el año pasado fue el año de Flores Magón, ¿no? O sea, y pareciera que no va conectado, pero poco a poco se van conectando las cosas y está muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo incluso desde el discurso, qué héroes reconocemos como héroes qué personajes de la historia reconocemos como héroes y qué personajes de la historia reconocemos como villanos de acuerdo a los diferentes valores, porque hay una gran parte de los mexicanos que consideran que el progreso no vale la pena, no importa el costo, ¿no? Y que muchas veces los vamos a ver identificados con reconocer a Porfirio Díaz como un héroe por el progreso que trae, ¿no?
Entonces, es interesante. Sí, sí, es muy interesante. A mí eso de héroes y villanos eh, siempre que genera conflicto. Yo creo que se imaginan por qué, ¿no? Es como ver algo como blanco o negro y no ver que hay matices, ¿no? Y yo porque solo veo en esos colores. La Este, ironía viendo a Luis en blanco y negro. exacto, exacto, exacto. Yo Pues, aprovecho para despedirme, jóvenes. sí, Enrique, hasta Que la luego, buena pasen. noche. Gracias. Me conflictúa mucho ver lo de héroes y villanos, pero entiendo que mucha de la historia que se escribe y que se narra, va sobre héroes, ¿no? O sea, el poner monumentos, el hablar sobre las odiseas de ellos y cómo cambian, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con las narrativas, eso es muy interesante. Pero sí, justamente rescatando todo esto que comentan, creo que este libro nos puede permitir adentrarnos mucho a un movimiento que es muy complejo. La Revolución Mexicana es un movimiento muy, muy, muy complejo, porque hay muchos personajes, hay muchos personajes en diferentes tiempos. No sé, si le preguntas a una persona te va a decir que empezó en un momento, si te preguntas a otro te va a decir que empezó en otro momento, que terminó en un momento, que terminó en otro, que y es muy complejo en ese sentido y poder acercarnos con las novelas, al poder acercarnos con una lectura que está hecha para que nos adentremos en ella, que nos sumerjamos en la atmósfera, en el ambiente, pues nos puede permitir adentrarnos más en conocer a los diferentes personajes célebres, para no decir héroe o villano, en los diferentes personajes y que tuvieron pues cierta importancia en el movimiento, ¿no? Ver qué era lo que hacían, por qué, y tratar de entender por qué lo hacían, si tuvieron de otra, si no tuvieron de otra, qué los orientó a ello, y tratar de conceptualizarlo y sobre todo, muy importante, ligarlo al por qué vivimos como ahora vivimos, el por qué pensamos como ahora pensamos, y también muy importante, no dejar de ver a la historia como un dispositivo de control de aquellos que tienen el poder. Y si vemos así a la historia, aquellos que tengan el poder van a decidir, van a querer imponernos a sus héroes, aquellos que les convengan que son héroes, o aquellos que les convengan que son villanos, para mantener un cierto poder. Eso a mí me queda muy claro. No digo que sea bueno o malo, nada más que, sino que es importante verlo desde este punto de vista. Nosotros, como no somos historiadores, pues es muy difícil acceder a muchos escritos, a muchos, pues sí, la historia no solamente se hace por los textos que se han escrito, se hace por monumentos, por monumentos, por ruinas, se hace por en este caso, que la Revolución Mexicana pues no tiene hace mucho, ¿no? Pero por lo que te ha contado la gente, por lo que ha pasado de voz en voz, y pues también es muy, muy importante verlo desde estos puntos, y pues a ver si este libro nos permite adentrarnos más en lo que fue, en lo que fue la Revolución Mexicana, en cómo se libró las guerras de la Revolución Mexicana, qué tanto perjudicó, qué tanto alivió, si hubo movimientos, si hubo cambios, cómo se dieron estos cambios, cuándo realmente se empezó a hablar de una revolución mexicana. Eso es muy importante también. Y adentrarnos en todo este tipo de preguntas, así como pues las que nos hace Rox, ¿no? Que pues yo ya no podré dormir hoy por estas preguntas tan, tan despiadadas. Entonces, me voy a seguir a la cama a ver si la guerra es justificable y a ver si por un bando no lo es, o si mis causas están dentro de mis valores. Primero tendré que preguntarme cuáles son mis valores, ¿no? Y ya eso, años de estar pensándole. Y también preguntarte cuál es la causa, porque tal vez no es la que tú crees. Este, em, bueno, yo solo quiero agregar una cosa más, que es cuando mencionan los de abajo, que a mí pues me interesa mucho siempre que se menciona como el título, cuando lo ponen es como, ¿no? Yo en un inicio, al ver las diferentes portadas, porque hay muchas, pero esta que yo tengo, me imaginaba algo así como los que están hasta abajo, ¿no? Como en la jerarquía o así. Y no dudo que también haga referencia a eso, pero me quiero centrar como en los capítulos que leímos, que cuando dice, dispárenle a los de abajo, ¿no? Y que decía que les disparaba, pero ya en lo que le disparaba a uno se levantaban 10 más. Y eso me gustó mucho porque tal vez aquí yo me estoy dando un viaje, pero estoy hablando de este tema porque quiero que también ustedes pues se lo pregunten, le vayan prestando atención a qué se refiere con los de abajo y así. Cuando lo menciona yo dije como de, órale, o sea, está diciendo que
los de abajo se están levantando. O sea, que aquí vienen personas que tal vez les están disparando, pero que no se van a dejar, ¿sabes? O sea, que van a matar a uno, pero se van a levantar 10 más. Y en este caso era contra, se podría decir, los enemigos, o sea, contra los federales. Ellos eran los que estaban levantando, pero el título del libro es Los de abajo, ¿no? Entonces, pues nada, se me hace muy interesante y a ver si como que lo sigue presentando a lo largo de todo el libro o solo es como que esta vez lo va a mencionar y a ver cómo nos lo imaginamos. Pero pues a ver qué interpretan ustedes, ¿no? También, que se quede de tarea como a lo largo de todas las sesiones. Y no sé si alguien más tenga algo que comentar, o eso es todo. Eh, pues, si eso es todo, muchas gracias por estar acá. Gracias, igual. Muchas Que estén bien. gracias. Bye. Hasta Adiós. luego, disfruten. Hasta luego, Ana. Muchas gracias, Bye. buenas noches. Adiós. Hasta luego, Bye. Vera. Hasta luego. Hasta luego. Luis Cervantes, hasta luego. Hasta luego, Palomo.